Hola, mi nombre es Harold Rivera. Quiero este día poder contribuir para una orientación tuya con este testimonio que te voy a dar. Yo quiero hablarte de algo que tal vez tú en un momento determinado has dudado, has pensado y no tienes una claridad. Quiero hablarte del amor de Dios y de cómo Dios nos busca y de cómo Dios está interesado en cada uno de nosotros. El testimonio que te voy a dar, ojalá sirva para que tú verdaderamente encuentres el destino por el cual tú has sido puesto en esta tierra. Yo nací de una familia muy humilde, me levanté con una familia bastante de restricción económica. A los 18 años contraje matrimonio con una mujer que hasta ahora es mi esposa, una mujer muy linda. Tengo 3 hijos en el matrimonio, tengo 4 hijos en total. Y esta mañana quiero darte mi testimonio para que tú tomes lo mejor de él y puedas ser verdaderamente bendecido por Dios. Dios es un Dios de amor, sus misericordias son nuevas cada mañana. Y esta mañana quiero con este testimonio que tal vez este mensaje te llegue y puedas cambiar tu vida, puedas cambiar la forma en que tú te estás viviendo en este momento. En el nombre de Jesús te lo digo. A los 35 años de edad, yo tuve un daño cerebrovascular. Era una persona que me movía mucho y que consumía mucho alcohol, me movía en el mundo de los negocios, tenía muchos amigos y muchas veces llegué a la casa con altos índices de haber ingerido alcohol. En una situación de esas que se dio, tuve un problema. Un día no me desperté normalmente como lo hacía, siempre llegaba a altas horas de la madrugada, me despertaba temprano y me iba a trabajar. Ese día fue algo tremendo. Mi esposa estaba bastante molesta conmigo por lo que estábamos viviendo, por mi vida tan disipada, por la vida en que yo llevaba perdido en el alcohol. Y ese día yo recuerdo que llegué a la casa, no sé cómo llegué, me desperté al otro día, fueron como 24 horas de sueño. Y cuando me desperté fui al baño, traté de bañarme, no podía porque mis manos no respondían, mi pie derecho no respondía, mi vista estaba borrosa, mi vista derecha. Como pude me bañé y en un momento determinado me fui a la cama. Cuando me acosté comencé a sentir una migraña muy fuerte, un dolor en mi cabeza muy fuerte, al punto tal que tuvieron que sacarme casi a la madrugada para una clínica de la ciudad de Cali. Yo soy colombiano, nací en Cali, Colombia. Y los médicos determinaron que había tenido un daño en mi cerebro y que me iban a hacer unos estudios para mirar a ver qué tanto daño había sufrido. Me dejaron internado en esa clínica por espacio de 8 días. A los 8 días me iban a dar de alta. Un día, un domingo, estaba yo en esa cama de ese hospital, de esa clínica, y comencé a sentir una voz que me decía que yo iba a irme de este mundo, que me iba a morir. No sé por qué esa voz me decía eso, pero yo comencé a sentir la muerte venir a mí. Y en ese momento comencé a sentir un dolor muy fuerte en mi mano derecha. Ese dolor comenzó a extinguirse, a correr y llegó a mi pecho. Cuando llegó a mi pecho yo prácticamente no sabía qué hacer. Unos minutos antes había llamado a mi esposa y me había despedido de ella. Le había encargado a mis hijos. Y la situación que viví fue esta. Yo en un momento determinado vi los médicos corriendo hacia mí. Trajeron aparatos, me conectaron, me metieron medicamentos, me inyectaron, pero yo me fui. Yo caía como cuando alguien cae de un edificio muy alto, yo caía a un abismo, comencé a caer y a caer y a caer. Ese abismo era muy oscuro y era muy profundo y yo no me podía devolver. Traté muchas veces de devolverme y no podía, no sabía qué pasaba. Eso me absorbía. Era una oscuridad terrible, sentía un miedo muy terrible. Yo de verdad no supe en un momento determinado cuánto tiempo pasó, pero esa era la situación. Yo caía, el hueco me absorbía y comenzó mi vida a pasar como una película delante de mí. Todas las cosas que yo había hecho, yo decía que era un hombre bueno porque no había matado a nadie, no le había hecho ningún daño a nadie, pero Dios comenzó a mostrarme todas las cosas que yo había hecho en ese momento, las cosas malas, las cosas buenas. La voz mía comenzó a resonarme en mi oído, todas las cosas que yo había dicho, toda palabra que había salido de mi boca, era como si penetrara profundamente en mi oído y yo no sabía las cosas que yo había hecho que eran tan profundas y tan fuertes. En ese momento que yo caía, no sé cómo sucedió, de un momento a otro, no sé qué sucedió. Veo la misericordia de Dios ahí porque yo no conocía nada de parte del Señor. Solamente alguna vez fui a una iglesia a casarme, a bautizar unos hijos, pero no tenía ninguna relación con Dios. Y en ese momento yo no sé de a dónde escuché
que yo mismo pronuncié y dije, Jesús, sálvame. En el momento en que yo pronuncio estas palabras, una luz muy brillante apareció en el lugar. Yo quedé como suspendido en el aire y de un momento para otro todo se detuvo. La reacción que tuve cuando yo despierto de la situación que estoy viviendo es pellizcarme duro, porque yo pensaba que estaba muerto, yo pensaba que no estaba vivo, que algo había pasado en mí, que algo había sucedido en mí. Y en ese momento que yo me pellizco y que yo tomo conciencia de que estoy viva, le doy gracias a Dios por haberme rescatado, pero en mí hay una situación. El hombre que se levanta de ahí no es el mismo, el hombre que se levanta de ahí tiene hambre de Dios, pide que le traigan una Biblia, quiere leer la Biblia, quiere conocer del Señor. Ese hombre que nace nuevo es un hombre que en un momento determinado ya no quiere tener esa vida que tenía tan disipada anteriormente. Así sucede. Hablo con una hermana que tengo, la única hermana, me dice que la reacción mía cuando yo salí de ese estado de coma, de ese estado donde yo estaba, fue que yo me desconecté todas las mangueras y dije que no tenía nada. Yo no recuerdo eso. Me dijo que yo estuve entre 4 y 5 horas en ese estado. Yo no lo recuerdo tampoco. Pero lo que sucedió de ahí en adelante fue que hubo un cambio en mi vida se transformó. Yo quedé enfermo de un infarto, de ese infarto que me dio. Quedé con problemas cardíacos, yo no podía caminar 100 metros porque me asfixiaba, me cansaba, yo no podía hacer ningún ejercicio físico ni ninguna fuerza, por lo cual los médicos me dieron una incapacidad de 6 meses difíciles para mí, 6 meses donde tenía que estar reposo total. Mi reloj biológico se dañó, se desconectó. Mi reloj biológico era que yo me dormía a las 5 de la mañana y me despertaba a las 11 de la mañana. Mi vida cambió totalmente. De tener una vida más o menos económicamente solvente, pasé a tener una vida de demasiada escasez y estrechez porque las clínicas donde iba eran muy caras, los medicamentos muy costosos, no tenía ingresos porque no podía trabajar. Y todo lo que yo devengaba en ese momento comenzó a faltarme. La gente que decía que me quería me faltó, nunca me estuvieron conmigo. La única que estaba conmigo siempre era mi esposa, mis hijos que estaban pequeñitos. Y Dios comenzó a trabajar conmigo y me comenzó a procesar. Comencé a leer la palabra por espacio de 2 años solo. Yo predicaba la palabra, yo hablaba de Jesús, yo oraba por la gente se sanaba. Yo le entregaba, hacía que la gente entregara su vida a Cristo. En esos 2 años y medio casi nunca me congregué. Nunca estuve en un lugar donde me pudiera congregar. Siempre comencé a buscar de Jesús en la palabra leyendo solo. Dios me trató con el libro de Job. Me regaló la historia de Job, me dijo que esa era mi historia. Nunca le encontré el pecado a Job. Siempre le busqué el pecado a Job, nunca se lo encontré. Nunca entendí por qué, ni entendía en ese momento por qué había pasado eso con Job. Pero había una promesa de Dios sobre mi vida, que Él me iba a restaurar y que me iba a restituir todo lo que había perdido. En esos 2 años que yo estoy leyendo la palabra, en la búsqueda de Dios, un día yo me despierto a las 5 de la mañana y están dando un programa en la televisión y escucho la voz de Dios que me dice, necesito que vayas a esa iglesia, necesito que vayas a ese lugar. Dios tenía algo preparado para mí, Dios tenía un propósito para mí. Y yo tomé la decisión de ir a ese lugar donde Dios me estaba diciendo que fuera. Hablé con mi esposa y en un momento determinado comenzamos a buscar la iglesia que el Señor me había mostrado. Tomamos un autobús y llegamos a esa iglesia. Yo nunca había estado en una reunión de hermanos cristianos, nunca había estado en una iglesia, nunca había asistido a un culto. Ese día era mi primera vez. Estaba predicando un muchacho, hablaba de los sueños. Yo ni entendía qué era lo que él predicaba, nunca lo supe hasta después. Ese muchacho predicó y al final hizo un llamado de salvación. Lo único que yo sé es que no sé cómo, en un momento determinado, de estar yo en la última banca, pasé y caí de rodillas delante del altar. Cuando yo me arrodillé, yo fui con mi esposa y ese muchacho que me estaba llamando comenzó a crecer, se volvió un gigante. Sus ropas eran blancas, sus ropas un blanco que yo nunca había visto. Su rostro era de un amor y de una profundidad. Sus ojos me miraban, su rostro me decía te amo. Yo no podía entender cómo me estaba diciendo eso. Yo no entendía porque volvía a ver mi vida a pasar delante de mí. Una película pasaba delante de mí, todo lo que había hecho. Yo le decía, pero ¿cómo me puedes amar? ¿Cómo me puedes amar con todo lo que yo he hecho? ¿Cómo me puedes amar con todas las cosas que yo he hecho? Me decía, yo te amo, y comencé a sentir ese amor de Dios de entrar a mi vida, tomar mi corazón, llenarme.
y comencé ahí un momento determinado a tener una relación personal con Jesucristo. Ese día yo recibí a Jesús en mi corazón, ese día Jesús vino a mí, ese día Jesús tomó mi vida, ese día lo confesé públicamente, ese día tomé la decisión de entregar mi vida a Jesús. En ese momento yo no sé cuánto tiempo estuve en el piso llorando. Yo sé que algunas personas me llevaron a un lugar, me tomaron el nombre, salí de ese salón. Y una persona que yo me había ganado para Cristo hacía como 2 años me dijo: don Harold, ¿cómo es posible que usted después de 2 años ahora apenas venga a confesar a Jesús como su Señor y Salvador? Una persona que yo admiraba mucho, que había sido un patrón mío, me tocó la espalda y me dijo: es la mejor decisión que has podido tomar. La situación es que yo salí de ese lugar lleno de Dios, lleno de Dios. Dios comenzó a enseñarme sobre lo que es liberación, sanidad interior. Me sanó, me liberó él mismo. Compré libros, me instruí, cogí la Biblia, me instruí. Hubo una hambre por Dios de mí. Comencé a estudiar en la iglesia donde estaba en ese momento congregándome en esa ciudad. La misma iglesia que estaba en la ciudad donde fui a recibir al Señor. Tenía una sucursal en la ciudad de Pereira. Ahí comencé mis estudios para bautizarme. Comencé a hacer todo lo que tenía que hacer. Dios comenzó a trabajar en mí. La unción vino más fuerte. Oraba por los enfermos, se sanaban. Oraba por la gente y la gente comenzaba a recibir al Señor, a entregarle su vida a Cristo. Pero un día, después de haber terminado el curso de bautismo, yo me tenía que bautizar. La situación mía era esta: yo quedé totalmente enfermo del corazón, caminaba 100 metros y me asfixiaba, tenía que ir a hospitales de caridad que me trataran porque ya no me alcanzaba el dinero. Era muy difícil para mí la situación económica. Dios me trataba, pero yo estaba seguro de que Dios, el que me había llamado, me iba a restaurar. Yo le lloraba y le decía: por favor, no permitas que yo parta de este mundo, estoy muy enfermo, por favor, sáname. Si tú me rescataste del infierno, si tú me sacaste de ese hoyo, tú me puedes sanar. Yo te reclamo, por favor, que me sanes, por favor, dame la oportunidad de sanarme. Veía a mis hijos y les decía: están muy pequeños, no quiero que se queden así, no los quiero dejar solos, yo te quiero servir, yo quiero hablar de ti, yo quiero hablar de que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que sana, que salva. Y yo comencé a clamar eso al Señor. Esa semana antes de bautizarme, yo estaba viviendo en la ciudad de Pereira, trabajaba con una persona allá, trabajaba con un cuñado. Y esa semana, un lunes, un domingo en la noche, me dio un dolor muy fuerte en mi pecho. Fuimos a tomar el bus para ir a trabajar. Cuando el bus pasó por enfrente de un hospital, le dije a mi cuñado: bájame aquí, no aguanto. Estaba mal yo. Y bajaron a emergencias, tomaron una camilla, me bajaron de ese autobús, me subieron a cuidados intensivos. El médico dijo: este muchacho ya no va a aguantar más, se va a morir. Yo le reclamaba al Señor mi salud, le reclamaba al Señor mi sanidad. Escuché su voz que me dijo: te voy a sanar. Y yo le dije: ¿cuándo me vas a sanar? Y me dijo: cuando te bautices, después de que te bautices te sano. Hablé con el médico que me estaba atendiendo, no quería dejarme salir. Hice una negociación con él, que el día viernes él me dejaba salir para que yo me fuera a bautizar. En ese momento mi esposa firmó un documento, yo también. Esos 5 días en ese hospital fueron de bendición. Oraba por la gente, muchos se sanaban, muchos recibían a Jesús, otros morían, pero se iban con Jesús en su corazón. Era una cosa deprimente estar en ese hospital, ver gente que moría de cáncer, ver gente en esa situación, gente infartada. Para mí fue algo deprimente, pero Dios estaba haciendo algo en mí. Dios me dio la oportunidad de salir ese viernes. El día sábado me bauticé. Ese día me bauticé, cambió mi vida totalmente. En la tarde estaban orando por enfermos. Yo dejé que oraran por mí. Yo nunca había tenido la experiencia de que alguien pusiera las manos encima de mí y yo me cayera al piso. Alguien oró por mí, yo me caí al piso. De pronto en el suelo comencé a sentir que mi corazón, que mi alma se desprendía de mi cuerpo. Y comencé a sentir que esa persona que oraba por mí me llamaba y me llamaba y me llamaba y peleaba por mí. En un momento determinado yo sentí que volví. Y cuando volví sentí que algo salió de mi corazón, que algo se rompió, que algo sanó. Sentí la sanidad de Dios. Me levanté en ese momento, corrí 100 metros, no pasó nada. Me fui hasta la esquina, no pasó nada. No sé, no me despedí de nadie, me fui corriendo de mi esposa, le dije: mi amor, el Señor me sanó, me arrancó toda esa enfermedad que tenía. Ella me decía: pero ¿cómo puede ser? Digo: sí, Dios me sanó. Boté los medicamentos que tomaba, no quise volver a tomar medicamentos. Yo tenía una dislipidemia muy fuerte, triglicéridos, ácido úrico, colesterol, todo eso tocaba mi vida. El Señor me sanó. Y para confirmar la sanidad fuimos a una prueba de esfuerzo el día martes en un médico. El médico hizo los exámenes y tenía la presión de un niño de 15 años y un jovencito de 15 años, el corazón con los latidos y con el ritmo cardíaco de un jovencito de 15 años, y quedé sano totalmente. Comienza el Señor a trabajar en mi vida, comienza el Señor a establecer cosas en mí, me lleva rápido a ser un pastor, me lleva rápido a servirle.
estoy creciendo, estoy siendo llevado. Pero en el 2000, en el año 99, antes de comenzar el 2000 en la ciudad de Cali, Dios me dio una palabra, me dijo, necesito que te vayas de Colombia. 10 años Colombia pasará una situación difícil y te quiero guardar. Yo te voy a llevar a un país donde te voy a llevar, te voy a formar, te voy a enseñar y luego te traigo a tu nación a que la bendigas. Y yo le escuché la voz al Señor así como siempre me ha hablado después de que yo me convertí. Y en ese momento el Señor hizo algo conmigo. En el año 2000, en mayo del 2000, yo estaba llegando a Costa Rica. Llegué al país de Costa Rica, a la ciudad de San José, y Dios comenzó a trabajar conmigo. Comencé a estudiar y comencé a graduarme. En el año 2004 me ordenan pastor. De ese momento comienzo a servir como pastor en una iglesia local, con un ministerio local en San José, Costa Rica. Después, en el 2005, Dios me llama como profeta al ministerio profético, y en ese momento comienzo a servir, comienzo a ver milagros, señales, prodigios a fluir en el ministerio profético. De algo que tal vez estaba desechado, Dios hizo alguien que podía servir en el reino. Y en ese servirle al Señor hasta el año 2007 es una vida totalmente llena de Dios y llena de la manifestación del poder de Dios, haciendo señales, milagros, prodigios, trabajando para Él. Y espero que este testimonio haya sido de bendición para ti. Si te encuentras en algún lugar, si tu vida no tiene sentido, quiero decirte que hay una oportunidad en Cristo. Dios te está buscando. Tal vez no quieras encontrarlo tú, pero Él te está buscando. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Jesús tiene el regalo más lindo para nosotros, trasladándonos de muerte eterna a vida eterna. Entrega tu vida a Jesús y tu vida cambiará totalmente. Hoy yo puedo disfrutar de la bendición de tener un Dios vivo dentro de mí. Así que acepta en tu corazón, acepta a Jesús, entrégale tu vida y deja que Él transforme tu vida y que cambie totalmente lo que tú estás haciendo y tu vida sea totalmente transformada por su poder, por su gloria, por su amor. Amén. Te bendigo y gracias por escucharme.